Bueno, Pick and Roll Family. Estamos aquí en Pick and Huepa, Roll Morning Show, donde los viejitos se curan y los chamacos se orientan. Mr. Guayaber está aquí con mis dos co-hosts, con nuestro cuarto bate, Johnny Four Fingers. el Johnny. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Llevamos en remojo 2 semanitas, pero ya estamos ready para tirarle hoy. Ahí que se hacen pausas, pero somos consistentes. Sí, es verano, hay muchas cosas que pasan. Demasiado de cosas en el plato, pero pues estamos aquí hoy. Y tengo al mejor barbero de Orlando, tengo a Barber J. Zumba, mi gente, saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente, loco por conectarnos y crear este contenido para que ustedes, toda nuestra gente que nos siguen, disfruten de tres fiebros aquí que nos gusta el baloncesto, especialmente a la década de los 90. Así que bienvenidos sean todos nuevamente. Bueno, Todo muchachos, así. la semana antipasada, episodio número 10, hablamos sobre el Dream Team. Se nos quedó algo del equipo de Puerto Rico, que después que salimos del aire, hablamos y como que en algún momento vamos a hablar sobre ese equipo y ese cuarto lugar en Argentina en 1990. Pero eso en algún Durísimo. momento Oye, lo y, vamos y a ver. no, y algo que no hablamos del Dream Team y es las ramificaciones que tuvo en el mundo del baloncesto, Sí, señor. el Dream Team. De ahí el baloncesto jamás fue lo mismo. A nivel mundial nunca fue lo mismo. Eso es un Y, y antes y se, después. y se ve el fruto 4, 5, 6 años después, esa influencia, lo que vieron los chamaquitos que están jugando, un Dirk, un Pau Gasol, lo que estaban viendo, lo que vieron de niños, cómo los impactó y cómo lo trajeron Sí, cómo lo ahorita, llevaron a la NBA. ahorita yo voy a traerle un dato sobre ese particular que tú estás reseñando sobre, sobre cómo luego de esa Olimpiada, al abrirse el mercado, al baloncesto comenzar a llegar a otros países, cómo eso influenció en las ligas. No, Jonathan, ¿cómo fue esa temporada 92-93 con ese draft? Bueno, esto es uno de esos drafts que son, yo no te diría que son legendarios como el del 84, el draft del 98-99, el draft del 97, del 96-97, el 2003, pero este draft produjo muchos jugadores que jugaron muchos años. Ujú. Mirando así, 20 jugadores jugaron más de 12 años en la Wow, NBA. wow. 20 de ese año nada más. Y como 8 o 9 más jugaron de 8 a 9 años. O sea, estamos hablando, o sea, un porcentaje bien alto. Obviamente, el número uno, Shaquille, el mejor jugador de ese draft, indiscutiblemente, uno de los centros más dominantes que ha visto la NBA. Sí, señor. Una combinación de power, poder, pero estamos hablando de Hulk y que se movía como una gacela, porque no era un tipo atlético. Shaquille en sus años con Orlando y al principio con los Lakers, ese hombre que te cogía un rebote y empezaba el fast break y lo terminaba él solo. Demasiado duro. Y quién se le metía de frente, quién iba a coger una falta ofensiva, quién iba a coger una falta ofensiva y nadie. Pero Shaquille, la gente se acuerda o no. A principio, cuando Shaquille empezó a jugar, la gente decía, ese es lo que sabe donkear nada más. No, Hacho, Shaquille tenía un footwork, te tiraba con las dos manos, tiraba gancho con la derecha, gancho con la izquierda, manejaba la bola. O sea, el tipo estaba tan violento, lo que pasa es que donkeaba tanto la bola y era tan Sí. dominante en eso, que había gente que decía, eso es lo que hace es donkear nada más. Eso no es verdad, eso es una mentira. Alonso Mourning, otro jugador que aunque jugó 15 años, pudo haber jugado más por sus problemas de salud, Claro. pudo haber jugado más. Jim Jackson, Tom Gugliotta, ya habíamos hablado, Christian Leitner, que no tuvo una super carrera, pero fuera de los primeros 10, Robert Big Shot Bob Horry, ¿sabes? Robert Bobby Hurt. Uno de los role players más exitosos en la historia de la NBA. Ganó campeonato con todos los equipos que jugó. O Qué cosa más sea, brutal, ¿verdad?
Ganó con Houston, ganó con los De hecho, Lakers. tiene Después, seis sortijas, ¿no? Tiene él. no, son 7, yo creo. 7 tiene él. Sí, yo creo que son 7, porque ganó las 2 de Houston, después ganó 3 con los Lakers, son 5. 5, y ganó 2 con San Antonio. Pues 7 sortijas. Tiene ¡Wow! 7 sortijas, tiene ese macho. Y la cuestión fue, ¿Sabes? y la cuestión es que él no está en el Hall of Fame, no está. No, no te dejo los play porque sus estadísticas de temporada regular siempre eran de un role player, pero el tipo en los playoffs se crecía, no que te metía 30 puntos, pero en el momento clave siempre metía la En bola. el clutch, en el clutch. O sea, el tipo no tenía, no le daba miedo. Él veía el aro como de 10 pies. Ese, ese canastazo que en un sexto juego contra Sacramento, que Divac tapea la bola, es la jugada correcta, tú Esa es, tapeas siempre la bola esa es la jugada más emblemática, por lo menos de él. y le caen las manos y ese, ay Dios mío, yo me acuerdo de eso, yo grité Sí, tanto, sí, sí, mami sí. se asustó, pensó que a mí me había pasado, pero yo estaba gritando, gritando. A mí ese equipito de Sacramento me gustaba mucho, mano. Otro jugador de que jugó muchos años y fue del segundo round fue PJ Brown. PJ Brown También. tuvo muchos años y jugaba muy bien era parte de ese core de Miami. Ese equipo de Miami con Alonso, Tim Hardaway, PJ Brown, Sí, Jamal Mashburn estaba ahí. Era sí. un equipo, se encontró con Nueva York, pero ese equipo era bien bueno. Ya. Eh, Yo Va a me, decir algo, perdón. No, no, yo no, me, no, está muy bien. yo me acuerdo cuando Chuck llega a la liga, a mí lo que más que me impactaba era cómo él bajaba, driviaba la bola, la driviaba bastante bien. Y cuando hacía ese coast to coast, mano, tú decías, tipo, va para dar el canasto. Y que no ¿Sabes? había quien se le metiera de frente. No Y había eso, quien se le metiera de frente. y eso que para mí en Orlando él estaba más flaco. Él vino a coger peso en Los Ángeles. Sí, Definitivamente, sí. definitivamente. Que eso era una de las cosas que Kobe peleaba con él, era en el off-season, él no se cuidaba nada. Nada de nada. Otro jugador bien destacado de ese draft, con el pick número 24, casi el segundo round, Latrell Sprewell, Uf, Duro. con Golden State. Ahí es que Golden State, yo creo que Sí. ahí estaba Tim Hardaway, estaba Chris Mullin, estaba ese equipo de Golden State, estaba nítido. Anthony Peeler, Doc Christie, que jugó muchos años en la NBA oh, también. sí. Es que yo pienso que Sprewell fue de esa era de jugadores aleros, lo que llaman aleros, que es la posición número 3. Ujú. Ahí salió Vince Carter, de ahí salió Tracy McGrady, de ahí salió, que eran tipos que el mismo Kobe, yo creo que Kobe era un shooting alero también, se jugaba la posición 2 o 3, pero más bien eran las posiciones 3, que eran tipos que metían la bola de afuera, penetraban y donkeaban duro, o sea, no tenían miedo de penetrar. Esa fue yo creo que gracias a Shaquille O'Neal, la era de los donkeos explosivos. Sí, oye, siempre se veía que en los 80, pues, claro, siempre se ha visto el donkeo como parte del juego. Y Ujú. Jordan expuso el donkeo después de las competencias cuando él ganó como, como el hecho de flotar en el aire, ese manejo en el aire, de donkear bonito, con estilo. Sin embargo, de Shaquille hacia adelante vino esta era de ser brutos donkeando, de ser Con rabia. animales, sí, con rabia, y ahí salió todo ese corillo, Sprewell empezando donkeaba con rabia. con rabia, ese Sprewell era una bestia. De hecho, Sprewell a lo mejor la carrera de él hubiese sido más memorable si no hubiese tenido ese incidente con el coach, con Sí, PJ Cardísimo, que que lo agarró lo, por el cuello. lo agarró por el cuello. Eso obviamente se pone un estigma. Hay coaches que no Yeah. quieren darte el break. Gracias Él a tenía Dios que, problemas de actitud, era mecha corta. sí, Siempre, gracias a siempre. Dios se redimió con Nueva York, número Sí, 1, y después con Minnesota, ese equipo con Garnett, que en 2003 llegaron a las finales de conferencia. Ese equipo era bueno. Pero, pero Este, si te fijas, el juego de él cambió porque él era más explosivo en Golden él State. era, él era un claro, alero, lo que le decía un alero, lo que estaba exacto, diciendo Johnny. Era un tipo, un slasher, exacto. como le dicen. Eso dicen No, Swayman, dicen Swayman también.
él pues ya en Nueva York pues ya tiraba más de tres, Sí, era más completo el juego de él, sí. era mucho más completo. Pero mano, uno ve un montón de nombres aquí, John Barry, Oliver Miller, ya dije a Doc Christie, dije Malik Sealy, son muchos jugadores que entraron este año. Popeye Jones, Wow. Varios de esos murieron. Malik Sealy murió, Malik Sealy murió. murió, y Accidente de carro fue, ¿verdad? ya, y, Él estaba con Minnesota. y Oliver Miller murió también hace poco. Oliver Miller yo creo que llegó a jugar hasta en Puerto Rico. Sí, hecho, se puso bien gordo. Se Sí. puso bien gordo. El nene era bien irresponsable. Eh, Hablando de Puerto Rico, un update ahí, Bayamón está ganando 61-46 y quedan 2 minutos en el tercer cuarto. Ah, yo pues soy, olvídate, vaquero. yo soy vaquero. So. Oye, hablando no hablamos un poquito del breaking news, Jonathan. No sé si saben lo que les pasó a Arenas, lo que le pasó a Gilbert Vi, Arenas. algo pasó hoy, pero no, Lo me llegó metieron, la notificación. lo metieron preso. Está preso por What? gambling, Por gambling, papi, un tenía un esquema ahí. vacilón en la casa de él, en la misma casa de él, haciendo juegos ilegales de Legal. póker y, A mí no me papi, En olvídate, sorprende, no una serio. me cosa loca. sorprende. Ya lo vi. Eh, Ese Papi, es un tipo que llevó una pistola el camerino. Al al camerino, camerino. mira, por favor. Eh, Mira, un momento, breaking news rapidito, no hablamos de eso y no son breaking, pero un par de cositas pasaron de la última vez que hablamos. Sí, Bradley Beal firmó con los con los Clippers, Clippers. que me gustó. Digo, pues, él no le gustaba salir del banco con Phoenix, Hay Sí. demasiado ahora no va a legal salir ahí, del demasiado banco. legares ahí también, Jonathan. Hay Papi, demasiado. Así. es el equipo con más jugadores veteranos en la liga, por Y primera no vez. tan solo eso, pero vienen y firman a Chris Paul. Y Sí, yo dije, diablo, espérate, es el equipo, edad promedio creo que está en los 33, 34 años. sí, papi, Están viejitos, es hecho, un también nursery, aquí, sí. una égida, Sí, pero Chris Paul no sé. A Chris Paul lo Una cogen liga más. 35 plus, 35 La plus. Master, hecho, la Liga Master la matan. La liga Lo que pasa es que yo pienso que los Clippers, él quiere firmar con los Clippers porque él se retira. Y ese es el papi, Él se quiere retirarse. eso Claro, claro. es un tour que va a hacer Eso es ahora. válido, eso es válido, eso es válido. Claro, sí, pero como que hasta la firma de John Collins, yo dije, "H, los Clippers se están moviendo. Bradley Beal, pues es como una apuesta que no te va a costar mucho porque eso fue un buyout que le hizo Phoenix, ¿verdad? No está gastando un montón de chavos, no va a salir del banco, a lo mejor lo tienes contento, que Bradley Beal a mí no me convence, nunca me ha convencido, pero vamos a ver. Y después añade a Chris Paul y digo, si se lesiona Kawhi, viene después Bradley Beal y después Chris Paul. Tienen jugadores, pero es como que. Eh, Anyway, Marcus Smart firmó con los Lakers, con que los me gustó Lakers. porque después que se fue Dorian Finney-Smith, yo dije, DH, este es de los tipos que mejor defienden el perímetro, pero Marcus Smart es mejor jugador que Dorian, en mi opinión, ¿verdad? Marcus Smart no tan solo juega defensa y pues, tira el tirito de tres, no es súper consistente, pero maneja la bola. O sea, le estás poniendo otro playmaker ahí Sí, no, que y puede mover. crea situaciones de juego, especialmente en el área defensiva. Él fue muy efectivo cuando estuvo en Boston, en esa Oye, parte, ese juego y sucio ahí. Muy bueno. eso es lo otro que pues Marcus Smart lleva como uno puede decir, los últimos 2 años Marcus Smart estaba apagado, pero de venir de Boston, ¿verdad? Que era un contendor, vienen y lo cambian a Memphis, pues que era un open comer, y de momento lo mandan al purgatorio de Washington, mira, Sí. cualquiera se desanima. So, los Lakers fortalecieron las áreas que tenían que fortalecer, no hicieron una firma. DeAndre Ayton puede ser súper bueno o puede ser, pero como pienso que está jugando por un contrato, como lo había dicho antes, yo creo que va a tener una buena temporada. Claro. Aparte de eso, no ha pasado mucho más. Los Warriors están en un tranque con Kuminga, le están ofreciendo creo que 45 millones 45 por 2 años. por 2 años y él no quiere, él quiere un Cógelo. contrato de como 30 millones, igual está Josh Giddey en Chicago y ¿cómo se llama el de los Nets?
White, ay, qué sé yo. Olvídate. Otro chamaco que se cree que o quiere que le den 30 millones y los equipos le están diciendo que no y no hay mercado para ellos. Sí. Nadie está peleando por ellos. O sea, Co- Kuminga, co- cógelo, para coge mí el dinero. exacto, coge el dinero. Para mí Kuminga lo más que quiere es irse de Golden State. Hoy salió algo que él está diciendo que le han dañado el crecimiento, que esto, que si lo otro. Ya esa relación ahí yo creo que está demasiado dañada como Sí. para retenerlo. Yo pienso que deben hacer un sign and trade, firmarlo para hacerle un cambio con otro equipo donde él se Ujú. sienta que puede florecer. Claro. Pero son de las poquitas cosas que pasaron y quería tocarla. Ah, y Luca, no sé si vieron la foto. Papi está en Luca shape. está Papi está en shape. bien, Pero que se está bien, mantenga, porque es que que se mantenga. él empieza bien. Yo he visto tantas fotos de tantos veranos. Sí, pero nunca de esta forma, nunca de No, esta no, no, forma. Nacho, está llegando cuando él vino cuando él pisó, perdón, la NBA por primera Los vez con Dallas, brazos, que vino con ese cuerpo bien marcadito, como cuando Yo, estaba matando la liga, cuando estaba matando la liga. bueno, es que cuando pero te digo así, estaba sobrepeso matándola. mata a la liga. Nacho, Exacto. El segundo promedio de puntos más alto en la historia después de Jordan. sí, Mira, sí, sí. no, Dallas metió la pata ahí. Pues sí, Pero ¿Tú eso es crees? ¿Tú todo lo crees? que quería hablar de eso. Sí, Bueno, seguro. hoy fue, lo hicimos diferente. Hoy empezamos con el draft, después arrancamos con Breaking News, pero la noticia tenemos el cuarto bate ahí, era, pa, tirando ahí de qué. No hay mucho que batear hoy, pero pues vamos, sí, le sí, sí. tiramos lo Bueno, que haya. Estamos bajitos, estamos bajitos. ya nosotros te pusimos ese nickname. Bueno, yo tengo unos facts de esta temporada del 92. Como todos saben, nosotros dividimos esto en dos partes, porque hay mucho de qué hablar y no tenemos el tiempo para quizás hablarlo. Sabemos que fue cuando Chicago ganó el tripit, eso lo vamos a hablar luego en el programa número 12, pero en este 11 hay varios facts que me tocan a mí decirlo. Ese fue el año del All-Star Game que se jugó en el Delta Center. No sé si ustedes se acuerdan de ese juego. Fue un juegazo. Ese Ujú. juego All-Star Game me encantó. Lo más que yo Este, recuerdo de ese All-Star Game fue la competencia de donkeo. Harold Miner estaba Yes, ahí. Baby Jordan. Baby Baby Jordan. Jordan. Le decían Eh, Baby Oye, Jordan. hablando de eso, Baby Jordan estaba en ese draft. Sí, sí, Creo sí. que fue 12. Se me olvidó, te lo digo ahora, se me olvidó decirlo, pero sí, Creo que Harold fue Miner número ganó la 12. competencia, sí, número 12 ganó la competencia de donkeo Baby Jordan, Nacho, yo la temporada bien. nunca entendí eso Jugó, en esa jugó, época. jugó 4 temporadas. Ah, Pero él Sí. jugaba muy bien colegial. Él era muy bueno en colegial. O sea, no era una Bueno, estrella, para pero tú ser pick 12 es que está en la lotería, claro. está en los bordes. So, sí, pero lamentablemente en la NBA no le fue. Nah, na- lo mató el nickname. No sé, exacto, es Mucho que peso, imagínate, mucho peso. él, te jugó, ponen ese nombre. él jugó en Miami ¿cuántos años? ¿Los 4 años? Pues lo movieron después. No sé, aquí yo veo que jugó 4 años nada más, no sé. Sigue hablando y yo te digo. Bueno, Vamos a ver. ese fue el primer año en donde los Phoenix Suns jugaron en el America West Arena con los cuatro, Tres ¿ok? Miami, tres Miami y uno en Cleveland. Ahí está. Y en Cleveland, me acuerdo de él en Cleveland. Estaba con Sean Kemp. Eh, Ese fue el año de Phoenix Suns. Phoenix Suns cambió el uniforme ese año, no sé si ustedes se acuerdan. Ahí es que ellos vienen con un nuevo, o sea, ellos vienen Bueno, nuevos, ellos vienen con nueva cancha, nuevo uniforme, que para mí ese uniforme es uno de los mejores. A mí me encantaba ese será mi, uniforme de equi- Phoenix. se- será mi equipo, será mi equipo. Pues ese Vienen, equipo era. Mira, ese vienen equipo con nuevo ese coach. equipo estaba bien construido, está bien formadito. Es que fueron víctimas de Jordan, pero ese equipito per se no caía mal. Ese No, equipito de no, Phoenix no caía mal. estaba sólido en todo. Ahí entra Danny Ainge, viene de Portland, Danny Ainge juega ahí, Marley, ahí entonces Claro. que explota. Ahí entonces sacan a Hornacek, se va a Filadelfia, viene Barkley, Kevin Johnson estaba ahí, eh, eh, estaba eh, West. ese cambio de Hornacek y se dio rápido que acabó la temporada antes de la Olimpiada. Sí. Ajá.
¿Qué más? Charlotte es el primer equipo que gana un juego de playoff, que fue contra los Boston Celtics. Me acuerdo que fue un tiro de Alonso Mourning de tiro libre cuando quedaba un segundo. No sé si lo han visto, que todo el mundo se Sí, le tira encima. macho Espectacular. duro, papi. ¿Te Ahí estaba acuerdas de Larry eso? Johnson, ¿verdad? En ese equipo Larry estaba Larry Sí, Johnson. ahí está. Johnson, estaba Sí, Mumsy sí. Bucks, ¿verdad? Que hablando un momentito, dejamos un momentito a Larry Johnson. Larry Johnson era un espectáculo ver jugar. Larry Johnson no Caballo, fue lo mismo que fue en Nueva York. No sé qué pasó claro. ahí. Creo que fueron lesiones de rodilla. Pero Larry Johnson era un tipo que se posteaba y había que tenerle miedo. Salte que voy yo. Corría bien la transición, tiraba un buen tiro corto. Yo esperaba tanto de Larry Johnson. ¿Qué ustedes piensan de él? Verá, yo pienso antes, yo sé que Jonathan tiene probablemente la mente más fresca en eso. Yo me acuerdo que Larry Johnson era una versión de Karl Malone, pero Esto un es lo que iba a poco, decir. pero un poquito más, no tan musculoso, no tan grande así como Karl, era un poquito más, el cuerpo era un poquito más condensadito, pero el tipo tenía una habilidad en el posteo, o sea, él pedía la bola a media cancha, él se movía muy bien, él buscaba el tiro a media, era un tipo que te sabía tirar de hecho un poquito más lejos de la cancha, tenía buena penetración y conocía bien el baseline, o sea, era un tipo que Era un producía caballo. muchos puntos, un caballo, o sea, él podía se adaptaba a cualquier tipo de tiro. Eso es lo que, eso por lo menos el recuerdo que yo tengo. ¿Qué te ibas a decir, Jonathan? No, eso mismo, que era como un Carmalón, eh, no voy a decir más atlético, pero tenía como un poquito más aéreo Sí, sí, que Carmalón. sí. No, era exactamente lo que iba a decir. Eso era lo que iba a decir. Yo creo que fue la espalda lo que lo chavó a él. Sí, la espalda. Sí, Yo creo que cierto. era la espalda, no la rodilla. Yo creo que era la Ujú. espalda y cuando un jugador de baloncesto con una espalda mala, Nacho, te tienes que reinventar para poder jugar un poquito más porque es que eso debilita demasiado. Yo no sé si fue Nike o si fue Reebok, pero una de esas dos marcas lo contrató. Larry tenía unas tenis, papi, que todo el mundo Graham, las quería. Reebok. que se Fue, metía la abuela. papi, No, espérate. demasiado, papi. Yo creo que fue Converse. Da un momentito. Yo Mira, creo a que ver, verifícate yo voy a bien ver. eso, Voy a ver. pero esa versión de la abuela. Papi, eso fue un Eh, comercial súper espectacular. Yo me acuerdo de eso y el impacto que tuvo a nivel del marketing en esa época. es que para ese tiempo el marketing era bien nítido, mano, Hacho con los chulo. jugadores. Era bien diferente cada uno, o sea, no era lo mismo. Los anuncios de Barkley eran diferentes a los de Jordan, no, era bien diferente. Papi, yo siempre resalto, bueno, yo creo que lo hablamos aquí en un programa, el anuncio de las Converse. tenis fue Converse, ok. Ajá. El anuncio de Charles Barkley jugando baloncesto con Godzilla, mano. O sea, realmente eso fue un anuncio duro, durísimo. Todo el mundo quería las condenas tenis por causa de ese anuncio, las de Charles. Eso fue muy duro. Yo, ¿qué puedo decir de Larry Johnson? Además de que jugaba bien, yo entendía que él era el próximo to be en la NBA porque él tenía esa gracia, él vendía, Ujú, empezó con los anuncios, él tenía un diente creo que era de oro, o sea, él Sí, tenía sí, sí. este estilo hip hop que estaba arrancando, o sea, él tenía todo para ser la estrella, mano. sí. Y de Sí. momento yo lo veo como que, mano, que él tuvo mucho problema con Alonso, Alonso se va para Miami, se queda solo, ahí es que él arranca y se va para Nueva Ya. York, pero como que su carrera nunca fue lo que se esperaba, mano. Era como que el what if, el what if que tenemos de muchos jugadores. Ujú. Sí. Bueno, Jordan llegó a los 20.000 puntos ese año. Eh, No, bien, llegó bien rápido, brother. Sí, mano. llegó a los Sí, sí. 20.000 puntos Y eso que perdió y una temporada completa cuando se lesionó la rodilla. exacto. Eso todavía no había retiro. Esto tenemos que hablar de retiro. Esto yo creo que nos va a tomar un programa. Sí, Pero eso está interesante hablarlo, eso así. y la nota pues más triste aquí fue que ese año del 93, 92-93, cuando se acaba la temporada, pues fallece Drazen Petrovic y creo que Sí. 2 meses después muere Reggie Lewis. Eso fue un cantazo bien grande ese verano, cuando esos dos caballetes mueren.
gente joven, no estoy hablando de jugadores que estaban a punto de retirarse, estoy hablando de jugadores que iban a hacer un impacto en la liga y ya lo estaban haciendo. Reggie Lewis Y ya era un All-Star. Sí, era un All-Star y Drayson estaba ya ahí, mano, pero yo entiendo que Sí, ya estaba libre de Portland, ya estaba en New Jersey, eso era, tenía luz verde. Pero sí, yo me acuerdo Reggie Lewis, un juego sí, que ujú, él colapsó y sí, había infartado ahí mismo y se lo dijeron después, mira, tú tuviste un infarto y mira, y murió después, jovencito, no, jovencito. bien Eso fue triste, bien man. triste. Sí. Oye, Boston, esos son los años que dicen que Boston tenía no es el curse, porque número uno, Len Bias, que fue ese primer pick y murió la noche del draft, Sí, ¿verdad? Y después está cañón, consigue. brother. sí, Entonces después llega Reggie Lewis y bueno, y se te muere así, tacho. bien. No, en un momento, salud. Salud. Gracias, Carlos. Reggie Luis llega un momento en el que Laribel le dice, papi, este es tu equipo, ¿sabes? Eso fue un paso Sí, de Sí. batón y se vio y después Boston estuvo perdido. Después que él muere, Boston ujú, tuvo años que figure sí, it out, hasta que entonces llega sí, Anthony Boston, Walker allá para los 96, y 97 con todo y eso, y nunca con arrancaron. Walker ni Paul Pierce, no, ellos no, no hicieron nada con ellos. no, 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 no. Exacto, Bueno, Boston del 88, 87 hasta el 2008 no volvieron a tocar las finales. Ya. exacto, O sea, 20 ser años. un equipo contendor fuerte, yo creo que cuando llegó Kevin Garnett Por eso y en el Corey, 2008. o sea, ahí fue que ellos volvieron otra vez. Sí. Sí, porque Paul Pierce nunca cargó ese equipo. Tuvo unas batallitas de primer round en el Sí. pero nunca llegaron super lejos y menos con Anton Walker. No, pero Boston estuvo salado. Me- Eh, con lo del, sí, como dije, lo de yo, Len Bias y después Reggie Lewis. Ya. no sé, mucho cambio y cambia de dirigente, no había como una estabilidad, la gente no quería jugar ahí. No sé, pasó de ser no es llegó un momento en que todo el mundo quería jugar, es como los Yankees, todo el mundo quería jugar con los Yankees, y llegó un momento también con los Yankees que nadie quería jugar con ellos, no sé, es como que algo. Ujú. Y antes de terminar los facts, tengo uno que en cierta manera es como que, ¿verdad? Gracioso. Fue cuando, no sé si ustedes lo han visto, él se llama Don Calhoun. Él le dieron para tirar del tiro libre del otro lado en el Chicago Stadium y si la metía ganaba $1 millón. La metió. Y ¿En después, serio? sí, papá, tienen que ver eso. Entonces Jordan lo abraza a Pippen y entonces después eso lo estaba, pueden buscarlo en YouTube, está completo. Hay hasta un documental de eso. Wow. No le Eso querían pagar. no, es porque eso fue un insurance company. Papi, porque ¿quién iba a meter un canasto de allá abajo? Entonces salió a relucir que él había jugado Varsity y no le querían pagar. Y vino Hacho Jordan y embuste. sí, búscalo, y tuvo que venir Jordan ¿Qué tiene y que ver que meter, jugó Varsity y eso? Exactamente. pues le dijeron que no se lo iban a pagar, y Jordan tuvo que meter De hecho, mano con el las compañías de insurance, seguro. Tan y pasado. entonces lo que hicieron fue que no le dieron el millón de cantazos, lo que hicieron fue que se lo dieron se lo dividieron por 20 años, $1 millón. Ya. El Bobby Bonilla, el El Bobby Bobby Bonilla. Bonilla. O sea, los matemáticos aquí, ¿cuánto es 20 años? 1 millón por 20 años. ¿Cuánto es más o menos? Como 500, 20 en 20, Sí. 100, ¿cuánto? 50 mil Espérate. pesos. Yo creo que es como $50,000. Este, Sí, porque estamos hablando de no. 100, estamos hablando de 100,000, 100,000 son 1 millón, 10 años, 20, sí, como $50,000. Está bueno, Sí. pero Jordan Sí. tuvo que meter Oye, mano. oye, son 50,000. Un incompasivo de 50,000 pesitos. Papi, precioso. Bello. En Bello. ese tiempo. ¿Qué tiene, Yacho. muchacho? ¿No? Bello. En ese tiempo y ahora. Yacho, tú me Pero das eso sí, ahora. Papi, ahora, sabrosón. mira, ahora mismo pueden entrar, pueden buscarlo en YouTube, así se llama, el chamaco se llama, ya es un Don Calhoun. Él fue el chamaco que tuvo el problema y Jordan tuvo que interferir para que le Oye, dieran el estas dinero. compañías de seguro no valen nada, loco. Las compañías de seguro no valen nada. Sí. Siempre están buscando el tecnicismo.
Hacho, mira, 70-54 y quedan 9 minutos en el cuarto cuarto. Juni, tú dijiste ahorita que querías tirar un fact, que tenías algo que querías Sí, decir. pero eso tiene que ver con lo con lo de Outside the NBA cuando me toque. Ah, pues dale, pues nada, Seguro. pues dale, Bueno, ignórame. vamos a hablar Tranquilo. del outside. Ahora le toca al mejor A barbero ver, tirando. el Mira, Segway, ahí está. ¿viste? Eso fue el Segway. Al veterano de este grupo. Pues mira, ¿qué sucedió en esa temporada 92-93, ¿verdad? Pues ese año, para noviembre del 1992, gana las elecciones de Estados Unidos un presidente demócrata, del Partido Demócrata, el nada más y nada menos que Bill Clinton, William Bill Clinton. Y entonces fue bien I do interesante not porque have. I did not have sexual relations with that woman. With that sí, woman. bueno, independientemente de esa mancha en su año, digo eso, porque él tuvo dos cuatrenios. Por eso, Yo, yo fui, ajá, ¿qué yo pasa? una vez fui a Arkansas, allí y fui a donde él creció, la casa y eso, vi por allí eso. ¿Verdad? Nada, Pues sí, hermano, una mira, casita. en No sé verdad por qué lo dije. fue un icónico, ¿sabes? ¿Cómo te digo? La figura de Bill Clinton ese año pues fue bien interesante porque en los Estados Unidos venían de presidentes muy serios, mayores, como lo fue George Bush, como lo fue Ronald Reagan, Ronald que Reagan. eran tipos serios, pero entonces Bill Clinton llega, un chamaquito joven, bonitillo, súper bien friendly con la gente, y entonces yo pienso y veo un paralelismo entre Jordan, el NBA y Bill, porque ambos fueron tipos carismáticos, fueron tipos exitosos y súper influyentes. Mientras Jordan estaba en la liga eh, agarrando el batón que había dejado Magic Johnson, Larry Bird, siendo la cara de éxito en la liga, estaba Bill Clinton a nivel de política. Anyways, quería resaltar eso. Segundo, ese año hubo un atentado que eso fue un headline news, Ajá. especialmente en el World Trade Center, en el estacionamiento de bajo techo, creo que es, o no, Ajá. subterráneo del World Trade Subterráneo. Center, donde hubo un carro que pusieron con una bomba y de esa, lo que pasó, eso fue un revolú bien grande. Y recuerdo que por causa de eso, ese año, en muchos de los juegos importantes en diferentes deportes, se incrementó la seguridad, especialmente en el juego de Chicago Bulls contra los Phoenix Suns de la final, la seguridad era súper extrema por causa de eso, así que eso era interesante, porque eran cosas que estaban pasando ese año. El 1993 fue el año que se abre la puerta de la Internet, lo que conocemos como el www, punto whatever. Y quería resaltar eso porque es cuando poco a poco y lentamente la Internet comienza a tener relevancia en la vida cultural y popular de los seres humanos. Ajá. Y gracias a eso recuerdo que entonces ya la gente comienza a tener acceso a información, a imágenes, empieza ya a globalizarse poco a poco las cosas y era lo que pues, quería decir ahorita, que ahí es cuando el baloncesto europeo, asiático comienza a tener más contacto con el baloncesto norteamericano, comienza las ligas a mejorar, comienza a haber jugadores de alto rendimiento, a formarse viendo lo que los americanos hacen y prácticamente esa fue la puerta que abrió donde jugadores como Paul Gasol, y bueno, you name it, lo que mencionamos ahorita, que crecieron viendo en la televisión gracias al internet, todas estas estrellas súper grandes de la NBA, y eso llevó a que el baloncesto europeo o el baloncesto mundial elevara su calidad en el baloncesto y ser serios competidores a los norteamericanos. Así que eso es bien interesante resaltarlo. En Se, 1993, me quedan dos puntitos más. perdóname, Johnny. Se globalizó como Sí, tal. Se se globalizó. globalizó. De ahí comenzó el Internet a acercar más a la gente a nivel mundial. Eso es parte de. Y dos cositas. Por último, ese año se estrenó Jurassic Park, la primera película de Jurassic Park, que para mí es la mejor de todas, en mi opinión. Steven Spielberg y convirtiéndose en una perdón, una película franquicia. Siguen siendo Ajá. películas por ahí para abajo. Y el CD
el CD se convirtió o comenzó a dominar, ¿verdad? Lo que era el formato musical de ese año y que se convirtió en el formato musical por muchos años. Todo el mundo tenía un CD player, todo el mundo quería tener, ya los Walkmans no eran un aparato para usar, sino que eran los CD. Así que nada, muchachos, eso era lo más que ser parte. En la próxima programa, pues resaltamos un par de cositas más. Lo malo de los CD, no sé si a ustedes les pasaba, era que cuando tú guiabas, tacho, esos brincoteos, cuando tú guiabas en Con- el carro. Ah, no, y pero aquí, yo y compré uno. Aquí en Puerto Rico que no hay hoyo. No, pero papi, yo tenía un Nissan Sentra en ese año viejito, un Nissan Sentra 8.2 y yo le compré uno que era anti-shock, papi. Yo le ponía ahí el Anti-skid. anti-shock y yo presionaba ese botón y no brincaba y no, se oía bien, papi. Era, yo me compré cuando tenía 18, 17 años, me compré un Nissan Sentra azul cielo. Ya lo que carrito, brother. ¿Y tú te acuerdas, Jonathan? Me acuerdo que no tenía power steering, loco. Eso Amollero. era duro, ese guía. ¡No! Yo Pero tenía me uno y Seguro que me encantaba acuerdo. ese carro. eh, A mí me eh, encantaba ese carro. No, me encanta. No, no, ese no El era. El mío no era azulito. así. No, el mío no era así. El que era bien duro creo que era Rafi, un amigo de nosotros. Tenía uno blanco. Ese sí no tenía power steering. No, pero el mío tenía. El mío tenía hasta un forrito. ¿Tú Yo sabes los estuve- forritos que venían? eh, eh, Que, que eran como de alfombra. El ¿Tú te tuyo tenía acuerdas? la primera versión de Power Steering a lo mejor, porque yo me acuerdo que ese guía era duro. No, ese hacho, carrito yo el del mío, yo le quité el 89. Era del 80. catalítico, yo le quité el ¿Verdad? catalítico al Nissan Sentra que yo tenía, papá. Hacho, conectaron un tubo ahí directo, papi. Eso era automático. Y eso se llevó un alboroto. Quería que se escuchara Racing y era un alboroto, papi. Una cosa bestial. Ay, Dios mío. Esos primeros Eso era como carritos de de, uno. y eso era el equivalente de poner el vaso plástico en la goma de atrás de una bicicleta para que sonara como una motora. Así mismo, yo me acuerdo, papi. Eso yo lo hice. Yo andaba con vaso, yo Ay, andaba con ay, vaso ay. y pedaleando Demasiado. bien duro. Esa fue una de las decisiones, ¿verdad? Fuera del baloncesto. Aquí hablamos de todo, muchachos. Así que, pero esto es parte de, recordando los 90, esto es parte de. Claro, Eh, claro. Durísimo. yo, este carro me lo vendieron sin aire acondicionado y yo pagué con los chavos de la beca para que me pusieran todo el sistema del aire acondicionado nuevo. Ya tú sabes que ese carro se podía quedar a pie, pero ese aire era una nevera. Y eso Ese cuando aire era eso, enfriaba bien brutal. Mira, el y aire era, valía más que el y, carro. sí. Entonces, otra cosa que son de estas decisiones que tú tomas, no sé si a usted le ha pasado, que ahora tú, después de adulto, yo tengo 40, cumplo 46 en 2 semanas, y ahora yo digo que hace poco uno de mis nenes me dice, papi, ¿qué tú regret? Y yo, y me puse a pensar y ahí yo caí y dije, yo regret el haber salido de ese carro que estaba a saldo para meterme un carro a pagar, sabiendo que era hacía lo mismo, para que tú veas que uno en ese momento, tú Sí, dices, eso son cosas que tú regret. Judy, tú no regret nada. eh, Hablando del outside Mira, basquetbol, el Keep tú no Up with the regret. Jones. Hacho, I regret un montón de cosas, hermano. Oye, y te digo más, y en Puerto Rico De los más. 90 El tomar piensa algo esas. de los 90. Mira, pues si tú supieras, hermano, esto ¿verdad? Lo digo ahí, lo digo aquí para también, para los que nos escuchan. Mira, yo cumplo 50 años el año que viene, ¿verdad? Y mi hijo, Abel, el hijo mío pequeño, me pregunta, papá, ¿de qué tú quieres celebrar tu cumpleaños cuando cumple los 50 y demás? Y realmente quisiera hacer el cumpleaños con un estilo de los 90 porque yo pienso que para mí los 90 aunque mi niñez prácticamente fue los 80 fue la década donde o sea, yo no sé ustedes a los que nos escuchan y nos ven, pero yo tuve una bonita niñez, o sea, de juguetes, yo era súper fanático de los juguetes, pero los 90 fue una década bien chula, yo no sé para ustedes, o sea, en la música, en los estilos de ropa, y yo quisiera celebrar mi cumpleaños con un estilo noventoso. Así que yo estoy empezando a coger la idea, a ver que yo recuerdo muchas cosas chéveres. Para mí la vida era más tranquila. Era Más como tú dices, simple. un carrito saldo. Cuando yo trabajaba en un supermercado, yo vivía a 5 minutos de supermercado. Papi, no había rush, yo era más tranquilo. Esta era de nosotros ahora, del internet, de que todo es rápido, todo es a las millas. Hermano.
esto es otra cosa. O sea, yo prefiero, si tuviera la oportunidad de volver al pasado en un time travel machine, yo vuelvo para el 90s otra vez, de corazón. Ni tú, Jonathan, no regret nada de los 90s, que tú hubiese sido como hubiese cogido por este lado. No tienes nada en la mente. Ya, me agarraste infraganti porque eso no es algo que Es que no tú estabas más tengo chamaquito algo también, tú estabas más chamaquito nada también. más. Sí, 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 Sí. sí, sí. Eh, Y también A mí, tenemos que mira, a mí en ver, 1993, una de las cosas que yo me acuerdo como hoy fue que a mí me dieron unas varicelas, papi. Ese año, yo estaba viendo la a mí final de nunca me Chicago. dio Papi, a nada mí de me dio eso. unas varicelas, a mí me dio unas varicelas, hermano, que yo me forré completito, una cosa bien. Yo viendo la final de la NBA, papi, lleno de varicelas, se una me dio cosa loca. No quiero dar mucho hasta en la detalle, lengua se papi. me metieron. Papi, en todas partes de mi hermoso cuerpo. Para no entrar en detalle, para No es más para detalle, mantener no es más este show detalle. PG. Pero mire, yo creo que también tiene que ver en los 90, yo creo que también tiene que ver mucho con el sentimiento de que para ese tiempo nosotros no teníamos tanta responsabilidad, porque quizás nuestros Sí, hijos vale. Claro, y eso. es normal. Por ejemplo, ahora mismo yo le digo, y yo se lo digo a ella y se lo digo hablando con Vineril, le digo, tenemos que, nosotros, ¿verdad? Nos da nostalgia a veces recordar y a veces nos podemos hablar de cosas de ese tiempo. Y le digo, mira, pero eso es lo que, ahora mismo esto es lo que nuestros hijos van a hablar de los 90, van a hablar de los 2020 en 20 años, porque en ese tiempo ellos no tenían la responsabilidad que ahora tenemos nosotros. Yo creo que nosotros nos hemos puesto mucha carga encima y no nos disfrutamos el momento tanto como antes. O, pienso yo. Ujú. ¿Qué pasa es que cuando tú antes era, ¿cómo lo explico? Ahora todo está tan al alcance de las manos con los teléfonos. Sí, Los chamaquitos no ven juegos completos de baloncesto. Ellos te no, ven highlight en TikTok, sí, YouTube, whatever. O sea, sí. esta recompensa de esperar por algo no es algo que ellos entiendan. Todo lo quieren Exacto. rápido, a un clic. ¡Bup! Eh, eh, Nosotros teníamos que esperar una semana para ver un programa. Sí, Tenía que señor. esperarlo, Sí, señor. ¿verdad? Iba a ver este programa, era martes a las 9 de la noche, tenías que esperarlo. Tenías que esperar que dieran los anuncios. Pero era normal. Entonces, esa espera tenía un reward. Ahora eso no está. ¿Me entiendes? Ujú. Ahora te ponen un programa en Netflix y tú ves todos los episodios de un binge watch. ¿Verdad? Sí. No, antes no. Tú tenías que esperar el día que dieran el programa, a la hora que dieran el programa. Como todo con los videojuegos. Hay tantos videojuegos ahora que. Ahora, antes no, tú esperabas ay, Street Fighter 2 va a salir del Super Nintendo. Ah, yo quiero ese juego. Y eso era el juego que te compraban y lo tenías todo el año y lo quemabas y jugabas. Mira, sí, Exacto. Ahora mira, sí, no. ahora mismo tú Tú los entras a download y YouTube ya, los download y lo y, tienes y ahí en yo, el yo momento. sigo, mira, yo sigo mucho, ¿verdad? Diferente tipo de contenido y hoy en día mucho creador de contenido está teniendo problemas porque, por ejemplo, sus canales son, para dar un ejemplo de tecnología, y esos canales pues tienen videos de media hora, 45 minutos, una hora, ¿verdad? Explicándote diferentes detalles. Ahora la plataforma está empujando a todo el mundo a que sean shorts, que tú en un minuto tú Exacto. brindas una información porque la gente no quiere esperar, quiere las cosas condensadas y rápido, hermano, y se pierden como tú dices, Jonathan, ese momento de tú sentarte, vamos a verlo con calma. Mira, una vez el hijo mío Oye, me pide agua y yo le digo al hijo mío, sí, papi, dame agua. Entonces, como que empezó a jorar, me dije, papá, tú sabes que tú quieres agua, si tú quieres agua rápida, párate y cógela. O sea, yo no soy una computadora de que a un clic ya tú vas a obtener rápidamente lo que tú deseas. Y yo creo que esa es la diferencia de ahora con aquel tiempo, que aquel tiempo es como tú dices, había que esperar, había un tiempo, y cuando llegaba ese momento tú lo disfrutabas, tú lo cogías con calma, era algo, no sé, man. mira, hasta las películas. Ahora Sí, mismo está esta película en el cine y ya en 4 semanas o menos está en digital. sí, De que tú bro. la puedes pedir por Amazon, Apple TV, whatever. Este, ya no hay nada de que tú tengas que esperar por un reward. Ahora todo Sí. está ahí. Ugh. Y
lamentablemente agua todo, te agua todo. Mi hijo que le encanta el NBA, él no ve juegos, él no ve los juegos completos, es bien raro que vea un juego No, completo. oye, y otro algo bien detalle, yo no sé ustedes en sus comunidades, pero del 90 al 95, esos 5 primeros años de la década de los 90, yo recuerdo que en mi la urbanización donde yo me crié, y si me escucha, el Tony, Anthony Rojas, Javi Pérez, Arturo, nosotros tenemos un corillo de muchachos que, mano, siempre había un ambiente de comunidad, de pasarla bien, de jugar. Los veranos para nosotros yo siempre estaba en la calle jugando, vacilando. Veíamos un juego y rápido que veíamos ese juego nos íbamos a jugar porque era algo, había que ir para la cancha. Ese tiempo, a mí me parece, yo no sé sus hijos de ahora, pero Abel aquí no comparte con nadie de la urbanización que no sea los primos en la computadora, pero no, esa parte yo pienso que fue muy marcada para mí en el sentido de hacer comunidad con la gente de mis vecinos. En aquel tiempo, yo tengo grandes memorias, de verdad. Yo tengo unas grandes memorias y a veces hasta una nostalgia cañona, sencillamente pensando en cómo viví esa época. De verdad que sí. No, no, yo creo que también las mismas noticias le han puesto, yo hablo como papá, y yo sé que ustedes pueden estar conmigo, todo es miedo, todo es miedo. En todo lugar hay pets en todos lados, y te ponen, Sí, mira, que sí, su sí. vecino puede ser Ah, un pet. chacho. Entonces, la gente se asusta. Entonces, por eso yo creo que más Ya. por eso. Es más porque, papi, el miedo, el miedo. Cuando nosotros nos criamos, habían pedófilos también. Pasa es que no se decía. Y si pasaba, papi, le íbamos a meter un par de mamellazos al tipo, porque era así. Pero, Sí, sí. pero ahora no, ahora todo es un miedo. Ahora todo es un miedo por esto mismo, papi, los reels. Te pones a ver los reels de Instagram. Y papi, y hay Ya. cosas que dan gracia, pero hay cosas que meten miedo a la gente. Pues esto también yo creo que aporta Sí, sí, mucho. sí. Hablando sobre Ya. la cosa rápida que está hablando Jonathan, antes de irnos a lo del playoff bracket, ustedes no se acuerdan cuando tú comprabas un CD, que tú desmenuzabas el CD, tú sacabas la carátula, te Tenía, ponías la- tenía las letras, las la letras estaban de cada canción. tú Ya. leías todo, tú leías quién fue el productor, quién le ayudó, Hacho, y tú me acuerdo que tú ibas, papi, hoja por hoja, viendo el CD. Eso no lo se hace ya. Eso era No, una es que obra eso no de existe. arte. Eso era una obra de Mira, arte. O sea, los formatos físicos de media están extintos. Ahora Ujú. mismo tú compras un juego de video y tú compras físicamente y compras y te dan la cajita y cuando tú lo abres es un código sí, para men. tú bajar el juego. ¿Sabes? No viene un panfletista que tú veías en los libros, ya nada de eso existe, todo por abaratar costo y eso, pero se sigue perdiendo, se sigue perdiendo y se sigue perdiendo. Y el momento que pues, Dios no quiera, ¿verdad? Que alguien decida hacer un DDoS, como se llame, y tumben los servers de internet, del cloud y esto, qué va a pasar? Sí, ¿Qué va a papi, pasar? fíjate. Cacho, un Lo que tú chaos, eres dueño, chaos. lo que tú eres dueño de media, ¿verdad? Ah, yo tengo la película, yo he comprado las películas en Amazon y las tengo digitales, y si se caen los servidores, Sí, perdiste se fastidió. el ownership se desapareció. Es verdad. Y, Así no, es. y sí es bueno tener cosas digitales porque pues, uno sigue acumulando cosas físicas, pero es como hay que tener un balance, no todo puede ser tan desmedido para un lado. Es verdad. No sé. Bueno, muchachos, Playoff, playoff le bracket, metimos, le Georgie. metimos al outside basketball, pero esto es necesario. Chamaco que me Pero, escucha, de hecho, nos fuimos Sí, bien fuera. pero sí, el sí, chamaco sí, que me sí, pero escucha, no, pero interesante, interesante. es súper interesante. Estos son temas que hay que tocar porque el chamaco este Claro, es un programa que para que el viejito se cure, el viejito se está curando de lo que estamos hablando. Y para que el chamaco se oriente y seguro. entienda que porque Se tú lo tengas oriente. más, que lo que yo quiero dejarle saber a estos chamacos es porque lo tengas accesible no significa que es lo mejor. Bueno, Oriéntate, papi, chamaquito. oriéntate tú, quítate tú, Oye, y a poco. veces, porque esté en el internet no significa que fue real, que es real lo que estás viendo. Chacho. Exacto. Esa es Bueno, otra. La Sí, señor. desinformación. todo, 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 todo. Bueno, Juni, ese playoff bracket, yo sé que la semana que viene
vamos a desmenuzar esa final. ¿Cómo se dio Mira, pues ese bracket? yo no tengo esa información aquí. No sé si Jonathan la puede tener ahí, el playoff bracket, porque no la tengo, papá, no Sí, la la tengo tengo. aquí. No, Por ok. favor, si lo Voy a puedes darle, zumbar. sí, lo Dale. tengo. Voy a darle el primer round. Sí, Voy a por dar el primer favor. round porque ya el Seguro. tiempo se nos está acabando. El Esa primer es buena. round en el este, Charlotte jugó contra Boston. Los Hornets le ganaron a Boston 3-1. A Chicago le ganó a Atlanta, los barrió 3-0. 3-0, ya. Los Cleveland le ganó a los Nets 3-2. Eso se fue a 5 juegos. Entonces los Knicks le ganaron a Indiana 3-1. Duro. ¿Verdad? En el oeste, Houston le ganó a los Clippers 3-2. Phoenix le ganó a los Lakers 3-2, pero Phoenix perdió los primeros 2 juegos en Phoenix. No me Esa acuerdo. serie, yo me acuerdo. Wow. Los Lakers que no ganaron, de los Lakers entraron de chiripa, los Lakers ganaron 38 juegos nada más ese año, bien por debajo de 500. Los Wow. Lakers le ganaron los primeros 2 juegos a Phoenix en Phoenix. Y recuerdo leer en la prensa que Barkley garantizó que ellos volvían a Phoenix. Y yo estaba súper estrésico, porque yo dije, no puede ser, esta gente ganaron 62 juegos, este es nuestro año, perder en el primer round contra el octavo, eso hubiese sido devastador. Pero pues Barkley cumplió la profecía y ganaron 3-2, ganaron Súper. 3 en línea. San Antonio le ganó a Portland 3-1 y los Sonics le ganaron a Utah 3-2. Eso es el Duro. primer round. Después, la semana que viene, pues le entramos más de lleno a lo que son las semifinales y la Muy bien. final. Hablando Durísimo. de eso, Durísimo, Jonathan. Gracias, papi. gracias por eso, por ese dato. Eh, ese equipo de los Lakers, ahí que estaba, Ceballos los mató, Ceballos y Van Exel, esa tuvieron una serie en esos primeros 3 juegos. Yo me acuerdo de Cedric. Cedric ahí fue que vino porque Magic ya no estaba. Yamagin no estaba, eso era Divac, Ceballos, Nick Van Exel, no, Y tú, y, y, chacho, y tú sabes de dónde había salido Ceballos, ¿verdad? De de Phoenix. Phoenix. Por eso. Ujú. Phoenix lo sacó y él dijo, Yo lo ese sé. fue lo. Eso fue un revenge. Eso fue revenge. A mí me encantaba, Ya. no sé ustedes, pero a mí me encantaba Cedric Ceballos como jugaba. Jugaba bien, bien, bien bonito. Sí, pero Bueno, la conversación de Donkeo fue una porquería. no, sí, Sí, ahí bueno, sí. continúa. Bueno, imagínate que no voy a hablar, Eso. yo soy el encargado de los facts y no hablé del All-Star Game como tal, pero ni quién ganó el de Donkeo fue un desastre. Bueno, De hecho, sí. Bueno, la competición donqueo, perdóname, Harold Miner donqueó bien, él tuvo buenos donqueos. Por eso fue que le dieron le pusieron el nickname de Baby Jordan. El problema fue, después de ahí, pues, sí, fue pero una no, no carrera. hizo nada, no hizo nada. Yo creo que Sean Kemp también participó en esa competencia de No, él tiene donkeo. buenos Lo que donqueos, pasa es que búscalo. Él donqueó bien. Baby Jordan hizo un donkeo de que donkeó de Él hacía espalda, mucho poniendo esto, la bola así hacia abajo y abriendo las Ujú. piernas, como que ¡bra! Y, Sí. boom, y me como acuerdo. él era bajito, pues Él era se vio como 6'4", impresionante. 6'5", sí. Sí, Él era un power dunker de eso y creo que también hizo uno como con 360 con la bola aquí. O sea, él donkeó así, bien. O sea, sí, él donkeó bien. No, no estamos hablando de Brown, Cedric Ceballos, John Barry. Eso sí que fue sí, una porquería. sí, Y a sí, pesar, y a sí. pesar de todo, ese juego de Utah estuvo bien bueno. Yo me acuerdo de ese juego, pero la gente como que se olvidó el juego anterior de Magic fue tan y tan grande que cuando vine ese de Utah, que ese fue creo que la primera vez que fueron 2 MVP. Ese año lo ganó, el All-Star Game MVP lo ganó Stockton y Malone. Ellos ganaron ese Ah, MVP. ¿verdad? Sí, Ellos lo cierto. ganaron. Fue la primera Sí, vez que pasó cierto. eso. Fue un Me juego acuerdo. buenísimo, me acuerdo haberlo visto, pero no tuvo mucha relevancia Sí, por ese que tuvo Magic en el 92. Y fue el primer, claro, y fue el primer All-Star claro. de Shaquille. Shaquille jugó muy bien. Mira, Georgie, no, no, no. Yo estoy mirando aquí, dice que Karl Malone fue el MVP solo, solo. No, fueron los dos, No dice fueron los dos. Pero yo creo, co-MVP. Fue, pero- fue co-MVP, Fueron los dos, fueron ok. co-MVP, sí. Fueron los sí, co-MVP fue que el fue co-MVP, Utah. me acuerdo. A fuerza de pick and roll, a fuerza como el nombre de nuestro programa, a fuerza de pick Sí. and roll, ellos Que me ganaron acuerdo que el MVP el trophy lo cogieron co-MVP. los dos.
Claro, no te Eso es así. acuerdas. Yo me acuerdo de Bu- eso. Yo me acuerdo de Bueno, eso. Juni, como siempre, dando pasta y queso 11-0. Estamos 11-0, mi gente. Durísimo. Cu- Estamos Invicto. invictos. Juni, ¿dónde nos pueden conseguir? Bueno, muchachos y gente que linda que nos escucha y que nos ve por aquí, queremos dejarles saber que nosotros ahora a partir de este programa nos vamos a estar moviendo toda nuestra plataforma para nuestro canal de YouTube. YouTube. Estamos viendo que tenemos más seguidores y que el contenido está siendo mucho mejor respaldado en la plataforma de YouTube. Así que mi gente, si nos quiere escuchar y ver, por favor, vayan a YouTube, búscanos por Pick and Roll y por favor denle share, compartan, sigan nuestra página de Instagram. Ahí siempre ponemos short, pedacitos de contenido de lo que estamos hablando, de anuncios. Así que gracias por el respaldo. Para nosotros es una bendición que usted sea parte de esto. Aquí vemos tres fiebros, tres tipos que vivimos esa era y lo que queremos es vacilar y pasarla bien con ustedes. Así que gracias por el respaldo. Y gracias, como dice Juni, Thank gracias you. por el respaldo. Yo tengo gente que, mira, ¿y qué pasó con el 11? Mira, ¿sabes? Y yo digo, wow, ¿sabes? Me están ajorando, pero es que lo Ujú. están viendo, lo están consumiendo. Así que, mano, eso es lo que queremos. Así que si usted está haciendo ejercicio, si Así usted está es. haciendo yoga, si usted está patinando de sobre hielo, lo que usted esté haciendo, esto es lo que usted tiene que ver y escuchar. Si a usted no le gusta esto de estar viéndonos, pero pues Spotify, pues entonces simplemente nos escucha, es lo mismo. No nos tiene que ver, siempre lo propone Así mientras está es. guiando y nos escucha. Bueno, muchachos, nos vemos la semana Así que es. viene. Dios los bendiga, bonita tarde, bonita noche, bonito día. Cuídense. Bye bye. Saludos, Corillo. Buenas noches, buenos días, Yes, sir. buenas tardes. Yes, sir.